Primero, por supuesto, los agradecimientos a ustedes por estar aquí. A la Biblioteca Nacional, un eterno agradecimiento. Con ellos trabajamos muy, pero muy bien. Adriana, espectacular, lo escucho como siempre. Bruno, bueno, acá Guillermo David también. Así que nos parecía más importante un día como hoy inaugurar esta muestra que se llama Por las Fuerzas del Trabajo. Obviamente mañana es el Día del Trabajador y la Trabajadora Internacional, del Trabajador y la Trabajadora, así que era un momento más que oportuno para inaugurarlo. Una muestra que, bueno, seguramente acá nos va a explicar un poco más, pero tenemos fotos del mundo del trabajo de la década de 1860 hasta 1940, desde la agricultura a la ciencia, y bueno, vamos a contar también con las palabras de Roberto Marchetti y por supuesto nuestro querido secretario general nacional, Sergio Palazzo. Así que, sin más, le vamos a dar la palabra al director de Cultura de la Biblioteca Nacional, eterno agradecimiento. Muy buenos días a todos, a todas. En víspera de una nueva jornada de conmemoración de los trabajadores para la Biblioteca Nacional, que nacemos los trabajadores, es un orgullo poder inaugurar esta exposición de fotografías que dan cuenta del universo del trabajo, de cómo se constituyó la nación. Hasta mediados del siglo XIX, los modos de figurar la historia tenían que ver naturalmente con la pintura, con el grabado, con el dibujo, pero la evolución de la fotografía marcó un corte, un desarrollo que orientó, y esta es una curiosidad de la fotografía, orientó la mirada hacia todos los sectores sociales, es decir, amplió el espectro en el cual la posibilidad de visualizar el mundo, la historia, el presente, y imaginar el futuro también, comenzó a cobrar un realismo tremendo, explícito, dado que la fotografía aparece como un registro de aquello que sucede entre nosotros. Después se puede discutir si efectivamente el fotógrafo es un artista, de acuerdo a sus enfoques, a sus teorías, su capacidad de la imagen. Efectivamente la fotografía tiene la contundencia de hacer presente aquello que ya no está. Estamos viendo imágenes de trabajadores del siglo XIX, hasta los antecedentes. Se detiene la muestra, y esto es interesante, momentos antes del peronismo, que fue la revolución que organizó la Argentina y que transformó a los trabajadores en un sujeto político soberano. Es interesante, recién la vi 200 veces, pero creo que la veo y encuentro cosas nuevas. Recién veía una foto de un taller de costureras que hacen vestiditos, un taller de costura muy amplio, todo medio despelotado, vestiditos para muñecas. Son las muñecas que después evitaba regalar, ¿no? Es muy impresionante como lo que anticipa esa fotografía, esa articulación entre el mundo del trabajo, el mundo de la infancia. Están imágenes de los trabajadores rurales, imágenes de los constructores de puertos, imágenes también de oficios que ya no existen, por ejemplo los cazadores de ballenas. Es una muestra que permite reflexionar sobre la fragilidad del mundo del trabajo. Justamente, ya bien entrado el siglo XXI, es una discusión que estamos dando, es cuáles son las formas del mundo del trabajo, cuáles son las formas de soberanía popular que los trabajadores, el movimiento obrero, sus organizaciones autónomas, puede ser las comunidades organizadas, pueden darse para poder construir un futuro mejor, una nación plena y soberana. Esta muestra de algún modo, por parte de la Biblioteca Nacional, que es el órgano que recoge la memoria, no solo literaria, sino memoria visual, política, sonora de la nación. Me parece que de algún modo es un modo de actualización de ese debate, un modo que nos obliga también a pensar en el peso de la historia, que también a veces tomado por la tecnología, por los nuevos modos de vida, por la fragmentación social, pensamos que el mundo del trabajo que vemos aquí está perdido y que la historia no tiene peso. Sin embargo, es la historia la que nos permite anunciar un futuro mejor.
también este es un llamado a la reflexión sobre la historia y sobre la historia del mundo del trabajo. Así que bueno, para nosotros es un orgullo estar nuevamente en la sede de este querido gremio, en este contexto previo al 1 de mayo, en un plenario con varios representantes de la organización sindical, y para nosotros es un gran honor que nos pueda estar aquí. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Bueno, sociólogo, historiador, Roberto Bachetti, nos va a brindar algunas reflexiones. Bien, lo tengo yo. ¿Se escucha si hablo así? Sí. Bien. Por la fuerza del trabajo, fotografía 1860-1940. Abel Alexander, uno de los hombres que más sabe sobre la técnica y la historia de la fotografía en Argentina, y con quien tuve la fortuna de compartir trabajos y muestras en la Biblioteca Nacional, nos recuerda los nombres de los fotógrafos Cristiano Jr., Tomás Bradley, Félix Corte, los hermanos Samuel y Arthur Wood, Ernesto Schlick, Federico Colman, que figuran entre los precursores que registran el progreso del país a través del mundo del trabajo y la producción entre 1860 y 1940. Debe decirse que el retrato ocupacional es un género fotográfico que se generalizó a partir de 1860 a través de las denominadas cartes de visite, donde los retratados posaban con sus elementos de trabajo de los primeros estudios fotográficos. Es la época en que las actividades primarias de la economía comienzan a ser documentadas como oficios populares. Poco después, y gracias al surgimiento de innovaciones en la técnica fotográfica, los fotógrafos salen de sus estudios y trasladan sus equipos al exterior. Se documentan así, como ya dijo acá el compañero, las actividades de las estancias, yerra, rodeo, esquila, cosechas, ingenios azucareros en distintas provincias argentinas, y las actividades en las calles de las ciudades, pescadores, vendedores, obreros, operarios, imprentas, las primeras industrias con su maquinaria y escuelas. Pero acá viene el asunto. Ese universo de fotografías estáticas y mudas, donde muchos de los retratados nos interpelan, ya sea desde una pose o desde una mirada, como ustedes lo podrán ver, esconde otro mundo en permanente conflicto. Esa realidad oculta la exponen 12 años antes, en 1848, Carlos Marx y Federico Engels en su Manifiesto Comunista. En su introducción, bien digo, a ese manifiesto aseveran: toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra dicen opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, veladas unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. En los tiempos históricos encontramos, dicen, a la sociedad dividida casi por doquier en una serie de estamentos dentro de cada uno de los cuales reina a su vez una nueva jerarquía social de grados y posiciones. En la Roma antigua son los patricios, los équites, los plebeyos, los esclavos. En la Edad Media los señores feudales, los vasallos, los maestros y los oficiales de los gremios, los siervos de la gleba, y dentro de cada una de esas clases, todavía dicen, nos encontramos con nuevos matices y gradaciones. La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha que han venido a sustituir las antiguas. Sin embargo, en nuestra época, terminan diciendo, la época de la burguesía se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse cada vez más abiertamente en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. Eso era a nivel internacional. ¿Y qué pasaba en nuestro país? Debemos remitirnos a dos sucesos ocurridos ambos durante la segunda presidencia
de Julio Argentino Roca en un segmento de tiempo muy corto. 1. La Ley 4031 del Servicio Militar Obligatorio, impulsada por el ministro Pablo Richeri, busca la incorporación de jóvenes de 20 años para la instrucción militar. Es lo que va a ser el servicio militar obligatorio. La primera convocatoria fue en 1902 y mostró la precaria situación sanitaria de la población joven. El 46% de los convocados no reunían las condiciones de talla y peso mínimo para su incorporación. El estado general de los convocados evidenciaba síntomas de desnutrición y huellas de enfermedades evitables. Hay que recordarse que ese 46% de los convocados eran jóvenes trabajadores. Segundo, informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República del doctor Juan Vialet Macé. Editado en 1904, a principios del siglo XX, el ministro del Interior, Joaquín B. González, encomendó a Juan Vialet Macé, médico, abogado y profesor, elaborar un informe sobre las condiciones de vida de la población obrera en todo nuestro país. Vialet Macé era un español perseguido por sus ideas republicanas que arribó a nuestras tierras. Como resultado surgió el informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República. Obra de gran relevancia histórica, dada que fue la primera en plantear cuestiones como el trabajo de mujeres y niños, la inspección del trabajo, los trabajos prohibidos, los primeros contratos, los salarios, el descanso semanal, los contratos de aprendizaje, los conflictos entre la patronal y los incipientes sindicatos, entre otros temas. El informe da cuenta de la inserción en el mercado laboral de inmigrantes, criollos e indígenas. Describe atrocidades patronales que observó in situ y recomendó soluciones. A quienes le encargaron el informe les explicó cómo fue su metodología de trabajo. O sea, habla Vialet Macé. Donde he podido y mis fuerzas o mis conocimientos han alcanzado, he tomado las herramientas y hecho el trabajo por mí mismo, para sentir las fatigas. Así he entrado a las bodegas de los buques y he tomado la guadaña para cortar la alfalfa y he hecho medio jornal sentado en la segadera al rayo del sol en mangas de camisa. Al hacer esto he procurado, y creo haberlo conseguido, prescindir de toda teoría o sistema y aún de mis propias ideas socialistas y de los recuerdos de mis libros y estadísticas para tenerme puramente a la apreciación de los detalles de los hechos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Vialet Macé ha sido un precursor de la justicia social en nuestra patria, cuando en el informe citado deja por escrito y asentado, sigue hablando Macé, la primera y más grande afirmación que creo poder hacer es que he encontrado en toda la República una asombrosa ignorancia técnica, más en los patrones que en los obreros. Para continuar diciendo, la codicia no deja ver que el obrero no es un instrumento de trabajo indefinido, sino que es un ser capaz de un esfuerzo máximo en un tiempo dado si tiene el alimento y el cuidado suficiente. Y deberían pasar 45 años para que esa justicia social anhelada fuese una realidad vigente. La moderna reforma constitucional peronista de 1949 incorpora con fuerza de ley los derechos del peón de campo y los derechos del trabajador. El Estatuto del Peón de Campo. El Decreto Ley de 1944 estableció por primera vez derechos fundamentales para los trabajadores del campo: salarios mínimos, estabilidad laboral, descanso semanal, vacaciones pagas, vivienda digna, provisión de alimentos y ropa de trabajo, asistencia social y pago en moneda nacional, porque en muchos lugares se pagaba con el dinero que hacían los propios patrones. Se impulsó además la creación de los tribunales de trabajo y se fortaleció la intervención estatal en defensa de los sectores más postergados. Y el otro momento importante son los derechos del trabajador. Fueron proclamados en acto público el 24 de febrero de 1945, o sea, un año y pico después de que Perón asumió la primera magistratura. Son 10. Derecho a trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad nacional. De ahí que, dice, el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación
a quien la necesita. El segundo es el derecho a una retribución justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano. La comunidad debe organizar y reactivar la fuente de producción, forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. Los otros 8 derechos son, y qué lejos estamos hoy en día: derecho a la capacitación, derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho a la preservación de la salud, derecho al bienestar, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de su familia, derecho al mejoramiento económico y derecho a la defensa de los intereses profesionales. Esta reforma de la Constitución tuvo por objeto, dijo el presidente Juan Domingo Perón, instaurar un régimen justo y humano, sin privilegios y sin lucha de clases, donde la fraternidad y el amor presidan las relaciones entre todos los argentinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, vamos a pasar la palabra a nuestro secretario general nacional, Sergio Omar Palazzo. Gracias Guillermo, gracias Roberto, muchas gracias Adriana y Bruno. Yo siempre le pido al profesor los machetes al final porque son una enseñanza, así que cada vez que ha venido digo, regalamos machetes. Esta pasa a ser integrante de mi biblioteca como la anterior. En primer lugar, agradecerles a todos la presencia. En un día muy particular tenemos nuestro plenario de secretarios generales de todo el país, donde vamos a ir tomando definiciones, o seguimos tomando definiciones respecto a nuestro posicionamiento sindical, político, ante la realidad creciente que vive la Argentina, y en particular los trabajadores. Y pongo Argentina primero, no caprichosamente o no casualmente, lo pongo porque me parece que sin un modelo de país y sin un proyecto de país, los trabajadores no tenemos destino. Nosotros podremos luchar individual o colectivamente por obtener conquistas, pero si estos están alejados de un modelo de país, serán conquistas circunstanciales que no terminarán siendo el mojón principal del crecimiento de una nación, sino por el contrario será un pasar un poco mejor, porque hemos obtenido algunos derechos a algunos sindicatos o porque lo ha obtenido el movimiento obrero. Pero si el resto de la sociedad no funciona, difícilmente el país pueda ser un país integrado, permanente, previsible y en el tiempo, precisamente mejorar las condiciones de vida de todos los argentinos. Quiero aprovechar que están dos compañeros acá, como dije, Adrián y Bruno, de la Biblioteca Nacional, para poner en valor el laburo del sector público en la Argentina. Muchas veces depreciado, tantas otras vilipendiado, y por este gobierno pisoteado y mancillado. Y creo que cuando se impulsan trabajadores de la administración pública, no es que se va un compañero que pierde un empleo, como dice el gobierno, un ñoqui o alguien que no hace nada. Cuando nos falta un compañero de administración pública, nos está faltando una política pública que decaiga a partir de esa situación, de esa falta. Porque en alguna área va a faltar alguien que hacía algo por el resto de la sociedad, para eso está un Estado. Así que en estos tiempos tan duros para los trabajadores de la administración pública, nuestro respeto, nuestro acompañamiento y por supuesto nuestra presencia militante siempre al lado de ustedes. En segundo lugar, quiero resaltar la muestra. Me parece notable que nosotros podamos expresar a través de documentos fotográficos lo que ha sido el derrotero y el trayecto histórico de cómo fueron creciendo las ocupaciones, las profesiones, porque es la dinámica de la economía, cómo se empieza en oficios artesanales y cómo se termina hoy en la IA o en los algoritmos. Y hay un trayecto en el medio que si no tiene presencia del Estado, regulación del mismo y participación de los trabajadores a través de sus representantes, difícilmente ese crecimiento que apunta a mejorar la productividad en la mayoría de las actividades pueda derramar, como dicen los liberales o los neoliberales, alguna vez hacia los trabajadores. Si nosotros no logramos la inserción permanente de los trabajadores a través de sus representantes
discutiendo ese tipo de políticas, seguramente esas políticas van a servir para seguir incrementando la renta del capital y no así el bienestar de todos los argentinos. Creo que es muy bueno ir viendo ese trayecto, que si bien tiene un periodo de tiempo, porque creo que es de 1860 a 1940, no más importante es decir que a partir de ahí hay una sucesión de hechos en distintas etapas de la vida económica que fueron cambiando los modos, las formas, las actividades que nos traen a este mundo tan cibernético de hoy. Lo tercero es decir que paradojalmente, a que esto empieza en 1860, es a donde nos ha llevado este gobierno, nos pretende llevar en materia de derechos de los trabajadores. A la sociedad que no tiene derechos, al jornalero socialista que mencionaba recién Roberto, donde agotado y cansado tomaba un descanso y recordaba que no ha perdido sus convicciones, sino que es su modo de vivir. Bueno, pareciera ser que ahí nos quieren llevar. Y además de pedirle, porque es un placer siempre leerlo y releerlo a Roberto, y por eso le afano siempre los apuntes, cuando establecía los derechos de la Constitución del peronismo del 49, decía, no es casual lo que hace este gobierno. Ellos hablan siempre de que vienen a dar una batalla cultural, y yo creo que es más profundo, porque ellos vienen a romper el paradigma de que una sociedad que lucha puede mejorar la vida de los ciudadanos. No es una batalla cultural para ver qué ideología tiene supremacía sobre otra a partir del debate, el discurso, el convencimiento. Se trata de finiquitar el paradigma de que una sociedad que lucha tiene derechos. Y si no, fíjense, 8 mencionados. Derecho a la capacitación. Nueva ley de regresión laboral, porque voy a decir siempre que me resisto a decirle reforma laboral, en todo caso una contrarreforma, pero es una ley de regresión laboral. Derecho a la capacitación. Fue eliminada la responsabilidad del sector empresario en el derecho a la capacitación de los trabajadores. Y quien la brindaba secundariamente y a veces primariamente, que son las organizaciones, son desfinanciadas precisamente para que no ejecuten los programas de capacitación. Nos necesitan cada vez menos capacitados porque somos más presa fácil precisamente de los ajustes que propicia la patria. Derecho a las condiciones dignas de trabajo. Vaya que lo vulneramos con esta ley de regresión laboral. Banco de horas, mientras el mundo camina hacia la disminución de la jornada, aquí caminamos hacia 12 horas de corrido y sin pago de jornales por horas extras. Entre otras cosas, vacaciones, puedo seguir mencionando. Derecho a la preservación de la salud. Están aniquilando las obras sociales que son el subsistema público que tiene la Argentina, porque se habla de las obras sociales como un ente privado que presta salud porque lo administran los sindicatos. Pero no en un subsistema estatal, porque si la estatalidad tuviera que absorber la cantidad de enfermos y trabajadores, no tendría capacidad de respuesta del Estado en materia de salud pública para atenderlo. Por eso pasa a ser un subsistema público de salud y no un sistema privado como nos pretenden ver. Lo han llevado al límite de la quiebra por falta de actualizaciones, en el caso del PAMI por falta de medicamentos. Nuestro compañero Cisneros, miembro del Secretariado Nacional y Diputado Nacional junto conmigo, pudo ser uno de los que puso la firma y logró una medida cautelar para que le restituyeran los medicamentos al 100%. Las 12 que hice una presentación para que se hiciera extensivo y ahora el responsable del PAMI tuvo que sacar una resolución anulando todas sus resoluciones de estos 2 años y restituyendo medicamentos al 100%, que para colmo por las condiciones en que te empiezan a pedir humillantes, es decir, casi que tenés que ir y arrastrarte, demostrarte que sos, pero soberanamente pobre, casi indigente para que te autoricen los medicamentos. Pero tuvieron que sacar esa resolución, es decir, hicieron pelota el derecho a condiciones dignas de trabajo, de preservación de la salud. Derecho al bienestar, nada más alejado de este gobierno que nos pone en situación de angustia permanente en lo más sagrado que tiene un trabajador, que es su empleo, porque sistemáticamente, no solo los trabajadores del Estado, a nosotros nos pasa en el sector financiero y mucho más está pasando en la industria, que cada vez la angustia de perder el empleo es cada vez más fuerte y no hay derecho al bienestar cuando tenemos la intranquilidad familiar, si no sabemos que el sustento más importante y que vuelve digna a una familia, entre otras cosas, que es el sustento producto del trabajo para llevar el plato de comida a la mesa, lo vamos a tener mañana. En la Argentina han cerrado 23.000 pymes, un poco más, y se pierde un empleo cada 3 minutos por la cantidad de trabajadores que ha ocasionado este modelo económico, tanto privado como público. Entonces, está claro que fueron a romper ese principio. Derecho a la seguridad social. Mira, acaban de crear el FAL, que
que le sacan el 3% de la plata de los aportes a la seguridad social para crear un fondo que va a pagar indemnizaciones. Con la plata de los abuelos le van a pagar la indemnización a los nietos, esa es la síntesis, para que lo tengamos claro. Y además le meten un agujero fiscal de 3.000 millones de dólares al sistema previsional. No le pudieron dar un aumento que sancionó el Congreso y lo vetaron 2 veces. No avanzaron en la prórroga por las moratorias de las compañeras y compañeros. 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse en la Argentina y 7 de cada 10 hombres no van a poder jubilarse en la Argentina porque no tienen la totalidad de los aportes. Y sin embargo, ellos deciden desfinanciar aún más. Falta que el año que viene vengan con la ingeniosa idea que hay que privatizarlo porque es deficitario, son muy básicos en lo que hacen. Entonces, derecho a la seguridad social, roto. Derecho a la protección de su familia, más roto todavía, porque si hay algo que impacta la crisis económica, es la disolución familiar, es la fractura del núcleo principal que es la familia. Cuando uno llega agotado, y siempre recuerdo en los 90 hay un gran tratadista de derecho, pues él, tuve la oportunidad de conocerlo en una facultad hace poco, yo era muy joven y lo leía su tratado de derecho que se llamó Capófila. Y Capófila hacía una descripción en los 90, muy similar a la crueldad de este gobierno, donde hablaba de las miradas de la gente. Decía, la mirada del trabajador que perdió su empleo y sale a buscarlo y no encuentra al final del día y vuelve a su casa a destruirlo. La mirada de la compañera que antes tenía tareas de hogar y hoy se convirtió en jefa de familia, con la angustia no solo de tener que ser la cabeza de familia que lleve la plata al hogar, los cuidados que representa el hogar, lamentablemente en una sociedad machista aún hoy, y también tener que llevar el alma de la casa sabiendo que su compañero está destruido porque se encuentra en una situación que se mantiene indigno. Hablaba de la mirada de los niños, de los discapacitados que mueren en la más absoluta ignominia de una sociedad que no le preocupa lo que pasa con los discapacitados. Hablaba de la mirada de los niños, en lugar de estar gozando de la felicidad de su niñez, que ponen una estampita en un auto a cambio de unas monedas, y mostraba en esas miradas la fractura del núcleo familiar, que es lo otro que se propicia con estas leyes y sanciones. Derecho al mejoramiento económico. Basta mirar que hasta los trabajadores registrados necesitan del pluriempleo para poder llegar a fin de mes si es que llegan, y siendo que hay una gran cantidad de trabajadores informales. Esta ley base, el decreto 70 y la nueva ley que le ha permitido blanquearse a los empresarios y no pagar multas por tener trabajadores no registrados, no ocasionó que hubiera un vendaval y una lluvia de trabajadores no registrados. Ayer el propio jefe de gabinete, en una pregunta que le hicimos, reconoció que de la ley base a la fecha el crecimiento de registración es menos 1,4%, es decir, creció más la informalidad, de 41,6 a 43. Quiere decir que derecho al mejoramiento económico, nada. Derecho a la defensa de los intereses profesionales, mucho menos aún, cuando lo que se pretende básicamente es vulnerar sistemáticamente esos derechos. Dicho esto, y agradeciéndote que te sustraje una vez más tus apuntes, Está en buenas manos. y me pude parar sobre las 8 condiciones que esa maravillosa constitución social del peronismo del 49 imponía como norma constitucional obligatoria, quiero decirles que a pesar de todo esto, yo creo que vale la pena seguir luchando. A pesar de todo esto, sé que este tiempo va a pasar. Miren, ayer veía las gradas en el Congreso, los aplausos de los Tenian, como les puse ayer, que y me acordaba de una frase que mal se le adjudica al expresidente de la AFA, Julio Grondona, que tenía en su anillo del todo pasa, ¿no? En realidad la frase viene de un príncipe del medioevo que quería que en una frase definiera su gestión de gobierno, por llamarla de alguna manera. Entonces su consejo de sabio se la pidió y no la encontraba, y se la pidió a su senador, no sé cuál sería el sistema que tenían de representación, y no se la encontraba en la frase. Y se la termina pidiendo al paje de su padre. Le dice, vos que atendiste a mi padre como pajes y atendiste a reyes y papas, que lo ayuden.
le encuentra la frase y se la da. Viene las malas, como en toda la política, tiene que salir huido el rey ante una revuelta, y en un camino final, cuando va a caer al precipicio, tenía el bosque o el camino que lo llevaba al precipicio. Él se va al camino del precipicio. Los demás dijeron, loco no es, así que anda por el bosque, pasaron, y gracias a esa arriesgada maniobra, él se sale. Cuando rearma sus tropas y vuelve a su comarca, a su reinado, todo el pueblo lo vitorea nuevamente, lo mira al paje que está abajo, baja y le dice, tu frase me ayudó en un momento crucial de mi vida, eso de todo pasa. Lo miró el paje, miró los vitorianos y le dijo, y esto también pasará. Así que vamos que esto también va a pasar. Muchísimas gracias por las palabras, siempre tan exactas. Vamos a hacer entrega ahora a Roberto y a Guillermo de unos libros. Roberto, acá tenés el libro de producción de la Secretaría, Matías Galluz, responsable en ese momento. También acá vamos a darle a Guillermo 2 libros para que queden también en la biblioteca. Libro de Bahía Blanca, 30 años de ideales y lucha. Muchas gracias.